preciosa noche. El Señor es bueno, maravilloso y para siempre es su misericordia. Y aquí en esta noche pues tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, compartir esta pequeña enseñanza que la verdad es que habló antes a mi vida, y yo creo que el Espíritu Santo lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos tenerle esa atención a Él, saber y conocer cuando Él está en nuestro corazón. En esta preciosa noche, hermanos, quiero invitarles que ahí ustedes cierren sus ojos y vamos a orar, vamos a hablar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y le vamos a pedir que Él tome este momento tan especial para que sea de edificación esta palabra para sus vidas, como fue para la mía. Padre, en esta preciosa noche te doy gracias. Te bendigo, Señor Jesús, te glorifico, te agradezco lo bueno y lo maravilloso que tú eres para cada uno de nosotros. Gracias por este día, gracias por cada uno de mis hermanos que salió a trabajar, y gracias porque ya están en sus casas. Gracias porque nos permite, Señor, poder abrir nuestros ojos este día maravilloso y poder, Señor, venir sin una novedad a nuestras casas y poder agradecerte este momento tan especial. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Pero en especial, Espíritu Santo, llenas nuestros corazones en esta noche. Y si hay alguna necesidad, Señor, si hay algún enfermo, Señor, si hay alguien abatido en su corazón, cansado, preocupado, triste, Señor, si hay alguien que no tenga trabajo, Padre, haz algo especial en este momento en el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, y bendice a nuestros pastores. Gracias en este momento, Señor, permítenos ser de bendición en esta noche. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Asimismo, les invito en esta preciosa noche que ustedes abran sus escrituras y vamos a empezar con este libro tan maravilloso que es el libro de Éxodo. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 al 3. Y asimismo, mis amados hermanos, vamos a tomar la palabra y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Hermanos, en esta preciosa y hermosa noche yo quería compartirles esta pequeña palabra. Quería dejarles en su corazón lo importante que es que el fuego de Dios, que el Espíritu Santo viva dentro de nuestros corazones. El título de esta pequeña prédica es Encendiendo la zarza con tu adoración. ¿Cómo? Encendiendo la zarza con tu adoración. Nosotros sabemos que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que nosotros no solamente vivamos una vida cristiana normal, como muchos viven, que vamos a la iglesia, que cantamos, que leemos la palabra, pero solamente eso podemos hacer. Solamente nos acomodamos a que vamos a ver al hermano, vamos a saludarle, una amistad, pero lo que en realidad el Señor nos está enseñando y nos quiere enseñar a través de esta zarza es que en lo más pequeño,
en lo más significante, el Espíritu Santo puede apoderarse. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo se apodera en lo más pequeño? Hay personas, hermanos, que tal vez no tienen una preparación, tal vez no tienen un estudio, una teología, no han estudiado tanto la palabra o títulos, pero su corazón está como esa zarza. Esa zarza, dice la palabra, que es un árbol pequeño con sus raíces secas, como estaba en el desierto. Recuerda que el sol, pues todo seca, sus hojas estaban secas, sus ramas estaban secas, pues era normal que a la hora de quemar una zarza como esa, pues rápidamente se consumiera. Pero esta zarza tenía algo especial. Y aquí es donde yo quiero compartir con ustedes lo maravilloso que es Dios para la vida del ser humano. Y quería llevarle nuevamente cuando Moisés tuvo esa duda, tuvo ese momento en su vida en decir, tener ese privilegio de tener esa visión y de ver esa zarza encendida. Pero lo que le llamaba la atención a Moisés era que esa zarza no se consumía. Él veía que pero la zarza estaba llena, estaba en su momento de fervor. La zarza estaba con un fuego tan alto, pero él decía, ¿por qué esta zarza no se consume? ¿Por qué esta zarza no llega en su momento que llegar en un momento de ceniza y decir, bueno, ahí nada más quedó y se desapareció, quedaron solamente sus cenizas? Pero no fue así. Quería compartirles que lo que le llama la atención a Moisés no es tanto que la zarza ardía en fuego, sino que la zarza no se consumía. Era común que la zarza ardiera en el desierto, porque estaba en un lugar caluroso, en un lugar donde si lo que teníamos tanto era calor, pero en ese momento dice la palabra de Dios que la zarza no se consumía. Entonces era común que las zarzas ardieran en el desierto por el calor extremo que había. Pero lo normal era que la zarza comenzara a hacer ruidos, a tronar, a consumirse, a que sus hojas se quemaran, a que sus ramas quedaran reducidas a cenizas por el fuego. La sorpresa fue que esa no se consumía. Pero lo impactante de esta visión era que esta zarza estaba con algo sobrenatural. Lo sobrenatural de esta zarza era que el ángel de Jehová estaba en medio de ella. ¿Y cómo podemos nosotros comparar una zarza con nuestra vida cristiana? Es fácil, hermano. Muchas veces nosotros nos opacamos, nos entristecemos, muchas veces tenemos miedo, muchas veces somos llamados, pero no obedecemos la voz del Señor. Aquí no les quiero hablar de Moisés, sino que exactamente quiero hablarles de esa zarza, de la zarza que Dios utilizó para que Moisés tuviera ese valor de ir y sacar a ese pueblo en Egipto. Sigamos con la palabra de Dios. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 9 al 12. 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Moisés le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte.
Dios le estaba mostrando a Moisés a través de la zarza que lo utilizaría. El Señor le estaba mostrando a Moisés que Moisés era útil, que no importaba el temor que Moisés tenía, que no importaba el poder no desenvolver bien las palabras, a Dios no le importaba. Dios miraba el corazón de Moisés y le interesó tanto ese corazón, porque Moisés pasó por un proceso tan largo en su vida, tan fuerte. Después de ser un príncipe y tenerlo todo, Moisés llegó a huir de ese gran palacio para ir a pastorear ovejas. Pero sin embargo el Señor lo iba preparando, y así es como Dios prepara a sus hijos, así es como te prepara a ti y me prepara a mí, así es como Él nos prepara. Él no anda viendo qué tanto tú puedes hablar, qué tanto tú puedes desenvolverte, cuánto tú puedes agarrar la palabra, sino que Él ve tu corazón y sabe cómo tú le vas a obedecer. Él conoce nuestro corazón y sabe dónde depositar y reposar su espíritu. La gran promesa es que el Espíritu Santo está en aquel corazón que le adora en espíritu y en verdad. Puede ser que Moisés en ese tiempo llegó a dudar y tenía miedo, pero Moisés obedeció cuando el Señor le dijo: yo iré contigo. Bueno, pero ya tomé a Moisés en parte de esta prédica, pero ahora quiero lanzarme a lo que es la zarza. Hoy podemos ver que la zarza nos sirve para ejemplificar la vida del cristiano. ¿Y cómo es que nosotros podemos tomar esa enseñanza en nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo es que nosotros podemos ver si en realidad esa palabra puede hacer clic en nuestros corazones y podemos encontrar por qué esa zarza Dios utilizó para que su espíritu reposara en ella? ¿Por qué? ¿Por qué esa zarza? ¿Por qué no se presentó en su campamento? ¿Por qué no se presentó en su habitación? ¿O por qué no se presentó en otro lugar más elegante? Sino que fue en ese monte donde había una insignificante zarza, y vino Él y le dijo: yo me presentaré y reposaré allí en esa zarza para que este hombre vea que el que le está llamando tiene poder. Así que el que nos ha llamado es un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios que pelea por nosotros, grande, el poderoso de Israel. Ese es ese Dios el cual nosotros servimos en nuestros tiempos de ahora. Nosotros podemos ver que Dios es fiel y verdadero, pero también sabemos que su Espíritu Santo reposa en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esto que está aquí es una habitación donde mora el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros debemos saber que esta zarza está llena del fuego de Dios, pero para sentirnos bien nosotros mismos no tenemos que estar diciendo: Señor, lléname de tu espíritu, porque yo me quiero sentir bien, porque yo quiero que tú me veas con buenos ojos. No, el propósito de esta zarza, que ardiera y que el Espíritu de Dios se moviera, que el ángel de Jehová estuviera en esa zarza, era para enseñarle a Moisés quién lo iba a guiar, quién era el que estaba con él y quién era el que iba a caminar con él. En nuestros tiempos, el Espíritu Santo nos enseña que si nosotros podemos hablar de la palabra, no es porque nosotros sabemos más o queremos saber más que otras personas, es porque a Él le place usar a esta zarza o a cada una de esas zarzas que están viendo esta transmisión. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué compararnos? Porque Él ve lo más sencillo, Él ve lo más hermoso, que es su corazón, su disposición, su obediencia. Eso es lo que Él busca a través
de esa zarza, Él le presentó a Moisés. Moisés estaba muy alejado, él de lejos veía la zarza, pero cuando él ya se acercó, el ángel de Jehová lo llamó. El mismo Dios, el mismo Jehová se le presentó a Moisés. Y asimismo, el mismo Espíritu de Dios se nos quiere presentar en nuestra comunión, en nuestro diario vivir. El mismo Espíritu de Dios quiere sanar, quiere quitar toda atadura de nuestro corazón y quiere enseñarnos que el gran poderoso, el gran yo soy, está con cada uno de nosotros. Dios sigue teniendo el mismo gran propósito que Él vino a esta tierra. Él vino a esta tierra porque vino a rescatar al mundo, vino a quitar todo pecado, toda enfermedad, y así mismo está mostrando que cada uno de nosotros hemos sido llamados para sacar a todas esas almas del mundo que no quieren adorarle y buscarle. Por lo mismo es necesario, hermanos, que tengamos conocimiento de su palabra, que amemos la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que prepararnos para eso que Él nos ha llamado. Él llamó a Moisés a través de esa zarza para enseñarle que lo iba a usar para sacar a ese gran pueblo, a ese pueblo de Israel que estaba siendo oprimido, que estaba siendo castigado, que se estaban aprovechando de ellos. Él estaba dando a él que no tuviera el temor de ir, porque el llamado se lo estaba haciendo Él. Y le estaba dando toda la herramienta, todo para que Él tuviera el valor, para que Él tuviera la capacidad para ir a sacar a ese pueblo. Y así mismo el Señor nos ha llamado a nosotros. No podemos venir a querer predicar, a querer ganar almas para Cristo si nosotros no hemos tenido esa experiencia de conocer a Dios y al Espíritu Santo. No podemos salir a las calles a predicar su palabra si no tenemos el conocimiento ni la guianza de Él. Sabemos que no es fácil en estos tiempos predicar su palabra, pero tampoco es difícil, hermanos. Ahorita yo tuve la oportunidad de ver a unos niños y a unos adolescentes con unos carteles donde decía: Dios te ama, Dios viene pronto, arrepiéntete. Yo venía en un taxi y yo los veía, yo le decía: Señor, ellos son pequeños, pero ellos están cumpliendo lo que tú les mandaste a hacer. Tú nos has mandado a hablar de su palabra. Tú nos has mandado a que nosotros compartamos la palabra de Dios. Pero no podemos salir si no somos como esas zarzas, sencillas, pero llenas del poder de Dios. Y yo veía a esos niños tan humildes, hermanos, tan sencillos, pero llenos del poder de Dios. Yo estaba en el semáforo cuando dos motoristas pitaron y llamaron y los niños salieron corriendo. Les puedo decir que eran niños de edad de 8, de 10, tal vez el más grande tenía 13 años. Y ellos salieron y oraban con un poder, hermanos, que yo ahí sentada en ese taxi, yo me quebranté tanto. Y yo decía: Señor, tu poder es grande y maravilloso, porque tú usas lo más pequeño, tú usas lo que tú quieras usar. Tú no vistes edad, estudio, tuviste la obediencia y tuviste lo limpio de ese corazón. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Que podamos tener esa visión, que podamos ver más allá, que podamos quitar, que podamos arrancar, que podamos entrar a esa área y poder quitar del mundo a todas esas almas que todavía están perdidas. Pero no podemos actuar
si no tenemos al Espíritu Santo, si no tenemos conocimiento de su palabra. Dios sigue teniendo el mismo gran propósito en este tiempo. Así como Él se presentó por medio de esa zarza, así se presenta ahora con nosotros. Hermanos, en su habitación, en su diario vivir, siempre tenemos que hacer un tiempo a Dios. Siempre tenemos que hacer un tiempo porque queremos conocerle, porque queremos ser útiles para Él, porque queremos en realidad llevar lo que Él quiere que hagamos, que es hablar su palabra. En este momento, en estos casi 7 meses que hemos estado sin congregarnos, para 8 vamos ya, hermanos, podemos ver que esta habitación, esta casa, mi cuarto, su habitación, ahí puede presentarse esa zarza, ahí puede presentarse el ángel de Jehová, el Espíritu Santo. Ahí puede Él llenar sus corazones. Es que no podemos salir si no tenemos la guianza de Él. No podemos decir, aquí estoy, Señor, si no oramos. No podemos decir, Padre, aquí está mi vida, si no le conocemos. Lo impactante de esta visión era que esta zarza no era consumida. Ardía el fuego sobre ella, pero no era consumida, porque era el ángel de Jehová el que estaba en medio de ella. No era un fuego natural, hermanos, el que estaba sobre ella. Era el fuego de la misma presencia de Dios. Era esa presencia divina que la que nosotros ahora podemos obtener fácilmente. ¿Cómo? Ser sencillos, hermanos, ser humildes y estar siempre pendiente de la voz de Dios. Que cuando se nos quite el sueño, que cuando no podamos dormir, no es que no podamos dormir, sino es que la misma voz de Dios hablando a nuestra vida y queriendo que cada uno de nosotros podamos tener un momento especial con Él. Pero con el fuego sobrenatural de la presencia de Dios en medio de nosotros, somos como la zarza del monte de Horeb, el monte de Dios. Podemos ser usados, hermanos. Podemos ser usados como Dios quiere usarnos. Podemos hablarle a la gente. Podemos poder ir y no tener ni miedos ni temores, porque sabemos que el que está en nosotros nos está guiando. Hermanos, así como Moisés salió de ese desierto de cuidar ovejas para entrar nuevamente, para ir a sacar a ese pueblo que estaba sufriendo, para que llegara un momento en su vida que no, después de ser príncipe, salió huyendo de ahí, quedó en un lugar, en un desierto cuidando ovejas, y de ahí vino la zarza, se presentó, y ahí la zarza por medio de Dios le habla y le dice: tú vas a sacar a ese pueblo. Después que Moisés estaba acomodado, después que Moisés pasó tanto tiempo sin servirle, sin escuchar su voz, el Señor de la noche a la mañana lo llama y le dice: quiero usarte, quiero que vayas a ese lugar y quiero que rescates a ese pueblo. Así es como Dios nos puede hablar en estos tiempos. Así es como Dios quiere hablarnos en estos tiempos, hermanos. Levántate, Jamie, levántate, levántate, Josué, levántate, Ana, levántate, Abel, levántate, David. Yo quiero usarte. Así es como Dios ahora se presenta
No es porque el sueño se nos va, hermanos. No es porque no tengamos conocimiento. No es porque no tengamos tiempo. Tenemos el tiempo suficiente para estudiar, para leerla, para practicarla. Porque es fácil leerla, pero muchas veces es difícil practicarla. Y muchas veces es difícil vivirla. Pero, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Porque si nosotros entregamos nuestro corazón a Él, podemos entender que los planes que Él tiene para cada uno de nosotros son planes perfectos, planes de bien. Esto que vino a encerrarnos, esta enfermedad que vino a esta tierra, esto que vino que tenemos que cubrirnos, que tenemos que lavarnos, esto no hace que nosotros no podamos salir a compartir la palabra de Dios. Esto no hace que nosotros nos encerremos y que nos pongamos tristes y que entre la depresión y que digamos, Señor, ¿y ahora qué hacemos? No hay trabajo, no hay comida, pero si Dios no nos ha dejado sin comer, hermanos, Dios nos ha proveído todo lo necesario. Gracias a Dios, pues habemos unos que tenemos trabajos, otros están haciendo sus ventas, otros están saliendo a vender sus cositas, están saliendo a vender mascarillas, alcohol. Gracias a Dios, Dios ha dado la sabiduría para poder desenvolverse, para no temer, porque no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Hermanos, esta zarza nos enseña que en lo más humilde, en lo más vil y menospreciado, ahí es donde el Espíritu Santo puede moverse. Solamente tenemos que tener un oído atento. Solamente tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Moisés estuvo atento. Moisés tuvo duda. Es cierto, Moisés tuvo visión. Pero muchos tenemos visión, tenemos el llamado, pero huimos y no queremos hacer la voluntad de Dios. Nos da miedo. Pero aquí nos muestra que Moisés no tuvo miedo y que esa zarza tan insignificante, seca, ya con hojas secas, sin vida, esta zarza tuvo vida cuando el fuego de Dios, cuando el ángel de Jehová se apoderó de esa zarza. Mis amados hermanos, tal vez me voy a salir un poquito del tema de la zarza de Moisés, pero quería, hermanos, compartirles también esto que el Señor ponía en mi corazón. ¿Por qué tembló la cárcel donde estaba Pablo y Silas, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué tenían estos hombres que no podemos tener nosotros ahora? ¿Quiere ver realmente lo que pasó en esa cárcel, hermanos? Lo que pasó en esa cárcel es que tembló. Lo que pasó en esa cárcel es que entraron dos hombres con el poder de Dios. Dos hombres sencillos. Es cierto, Pablo era un hombre estudiado, con maestrías. Silas, dice la palabra, que también era un hombre trabajador, que seguía a Pablo, que ahí estaba presente, obedecía. Cuando Pablo le decía a Silas, ven, mira, vamos a hablar de la palabra, vamos a compartir. Ellos tenían su trabajo, ellos se podían desenvolver materialmente, porque tenían estudios, porque ejercían un trabajo. Pero ellos obedecieron la voz de Dios. ¿Y cómo fue, hermanos? En Hechos 16, 27, 34, dice la palabra de Dios: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Antes que pasara todo eso, hermanos, antes de que él se volviera loco gritando: ¿dónde están los presos? Me van a matar si uno de ellos sale. Me imagino que principalmente era Pablo y Silas, porque Satanás Satanás ató sus manos, sus pies, sus rodillas,
porque al estar presos, dice la palabra que ahí pues usaban sus esposas cadenas, los mantenían arrodillados, pero lo que Satanás no se percató, hermanos, fue que nadie pudo cerrarle la boca a Pablo y a Silas. ¿De dónde venía ese poder, hermanos? ¿De dónde descendió ese poder? Ese poder venía de lo alto. Ese poder era el que daba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pablo y Silas empezaron a cantar. Yo no sé qué canto ellos, pero cantaban ahí. Yo me imagino que estaban los presos rodeándole y ellos estaban: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y ellos cantaban y los presos: ya cállense, ya están presos, no importa, ya están metidos aquí. Pero a ellos no les importó eso. Ellos empezaron a adorar y adorar y adorar, y ahí es donde se mueve el poder de Dios en la vida del ser humano. Hermanos, nosotros no podemos decir que nuestras manos están atadas porque estamos libres, que tenemos atados nuestros pies porque podemos caminar, que no nos podemos arrodillar porque tenemos encadenadas las rodillas, tenemos la libertad de hincarnos, de postrarnos. Pero si Satanás en un momento de nuestra vida llegara a sujetar nuestras manos, nuestra rodilla, nuestros pies, nuestra boca, nuestra lengua es libre de expresión, libre de expresarse, hermanos, y esa boca y esos labios estaban libres para adorar al Señor. ¿Y qué fue lo que ellos hacían? Ellos solamente cantaban a Dios. Y vino el Espíritu Santo y descendió en una manera sobrenatural, porque dice la palabra que la tierra tembló, hermanos, las cadenas fueron rotas en el nombre de Jesús y ellos fueron libres. Ellos no se escaparon de la cárcel, pero dice que el carcelero llegó y les pidió que por favor les presentaran a ese Dios. Y gracias a Dios el carcelero y su casa fueron salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque esa zarza estaba ahí presente. Porque el ángel de Jehová está en los corazones más humildes y más sencillos, hermanos. Pidámosle a Dios que nuestro corazón sea sencillo, que nuestro corazón sea humilde delante de Él. Que obedezcamos, hermanos, que toda altivez, toda desobediencia que salga en nosotros como seres humanos, que todo aquello que a Dios no le agrada, hermanos, podamos deshacernos, rechazar y romper toda cadena de opresión, de tristeza, de amargura, de enojo, de ira, de contienda, de envidia, todo aquello que a Dios no le agrada para nuestra vida, hermanos. El Señor nos está dando la oportunidad de ser libres. Cuando la zarza arde en tu vida y en mi vida, nos convertimos en un instrumento de Dios. Cuando la zarza arde en mí y arde en usted, hermano, nos convertimos en un instrumento para Dios. ¿Y cómo, hermanos? Predicar su palabra. Ir y predicar a las naciones. Ir a predicar a nuestros vecinos, ir a predicar en los mercados, en las plazas, en las calles, ir y predicar, visitar a los enfermos. Hermanos, orar, interceder, clamar. Hay personas que no se pueden desenvolver en la prédica o en los cantos, pero está limpiando, pero está visitando, pero está dando víveres, está orando por un enfermo, está dando de comer, da el abrigo al que tiene frío. Todos somos útiles, hermanos, todos somos útiles. Enseñémosle a nuestra familia, a nuestros hijos, hermanos, enseñémosle a todos los que nosotros podamos que Dios vive. ¿Y cómo Dios vive, hermanos? A través de su Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos nosotros ser esa zarza? Esa zarza, hermanos, se encendía y se mantenía, no se consumió, se mantuvo firme, se mantuvo el Espíritu de Dios, el ángel de Dios, el mismo Dios estuvo en esa zarza. Y así mismo Dios quiere estar en usted y en mí. Quiere estar ahí en nuestras vidas para que nosotros podamos transmitir
esa paz, ese amor. Hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que dejar. Y yo sé que no es fácil, hermanos, porque muchas veces, si no son los caracteres, son nuestros trabajos, es la manera que vivimos. Hay muchas cosas que no hacemos bien, pero nunca es tarde para cambiar, hermanos. Nunca es tarde para que nos amemos, nunca es tarde para que busquemos de Dios, nunca es tarde para que nos perdonemos y nunca es tarde para adquirir y para tomar y para desear, para anhelar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Oremos, hermanos, oremos fervientemente en todo momento. Si trabajamos, busquemos un horario para agradar a Dios. Si estamos en nuestras casas, busquemos un horario. Si nuestros esposos sabemos que es más pesado su trabajo, pues busquemos un horario para buscar a nuestros hijos. Yo sé que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Mis hermanos han estado predicando que nuestras lámparas no se apaguen. Y yo les digo, hermanos, que nuestras zarzas se mantengan encendidas, que nuestras lámparas se mantengan encendidas en medio de tanta violencia, de tanta maldad, hermanos, en medio de tanta cosa mala que nuestros ojos estén viendo. Mantengamos encendida nuestra lámpara, mantengamos nuestra zarza encendida, que no se consuma, que no se seque nuestros huesos, nuestro corazón y nuestra alma, hermanos. Muchos queremos ser usados por Dios, pero no queremos orar. Muchos queremos hablar en lenguas, pero no queremos tener una intimidad, no creemos en el bautizo. Y eso no quiere decir que si usted no habla en lenguas, usted no es usado por Dios. No, eso no es así, hermanos. Muchas veces podemos aparentar que somos esto y el otro, pero no somos de agrado delante de los ojos de Dios. Pero no podemos ser usados si no oramos. No podemos ser usados si no amamos la palabra, si no la vivimos. No podemos ser usados si no tenemos un cambio en nuestra vida, hermanos. No podemos ser usados si no sabemos perdonar. No podemos ser usados si no sabemos oír la voz de Dios o obedecer su palabra. En nuestra boca está la libertad. Pablo y Silas fueron libres no porque ellos tomaron la llave y se quitaron las grietas, no, hermanos. Ellos fueron libres por ese canto, por esa adoración que ellos tenían delante del Rey Todopoderoso. En nuestra boca está nuestra libertad. En nuestra boca está nuestra libertad. Nuestra adoración no tiene límites, hermano. No llega de aquí del piso al techo. Nuestra adoración es libre, hermanos. Es infinita. En todo momento podemos adorarle. Si usted está en su casa, si usted va caminando, si usted va en el bus, si usted está en el trabajo, si usted está lavando, si usted está planchando, podemos adorarle, podemos bendecirle, podemos gozarnos en Él, podemos adquirir su amor, su sabiduría, la llenura del Espíritu de Dios, podemos adquirir ese fuego del Espíritu Santo. A eso fuimos llamados, hermanos. Fuimos llamados a adquirir su presencia, a tenerlo, no solo por ratos, sino que el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, ese Espíritu divino quiere morar en nosotros. Cuando la zarza arde en nuestros corazones, hermanos, hay un cambio radical, hay algo especial. Somos esas lámparas encendidas, hermanos, somos esas lámparas ardientes, porque el Espíritu de Dios arde en nuestro corazón. El fuego atrae la presencia de Dios, hermanos. El fuego atrae la presencia de Dios. Y en esta bendita noche, hermanos, cuando la zarza definitivamente arde en nuestra vida, nos convertimos en ese instrumento de adoración para Dios, en ese instrumento para que le adoremos, para que seamos libres, para que podamos entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, seamos esas zarzas. Hermanos, seamos esas zarzas encendidas. Que nuestra zarza pueda
conducirnos a la adoración, a la misma presencia de Dios. Si tenemos ese encuentro, hermanos, vamos a mantenernos siempre, hermanos, vivos para la gloria y bendita presencia de Dios. Sabemos que Dios ha sido fiel y para siempre ha sido su misericordia, hermanos. Nos ama tanto el Señor, y así mismo, hermanos, quiero dejarles en su corazón que Moisés, a pesar que era tartamudo, tal vez no tuvo toda esa experiencia que tuvo Abraham, que tuvo Josué, no tuvo esa experiencia, pero Moisés estaba preparado para ese llamado. Y yo creo que cada uno de ustedes puede estar preparado para el llamado. Hermanos, si usted está llamado para predicar la palabra afuera, en las calles, en las plazas, prepárese más, hermano, buscando más de Dios y leyendo más de la palabra de Dios, practicándola. Si usted está para visitar enfermos, visítelos, hermanos. Yo sé que este momento, pero es difícil ir a un hospital, pero hay tantos lugares donde hay tantos enfermos, hermanos. Si fuimos llamados para dar alimento, hermanos, pues demos ese alimento con mucho amor, démoselo al necesitado. Si Dios nos llama a que demos una ofrenda, a que demos víveres, pues hagámoslo, hermano, porque todo llamado que Dios nos haga es de bendición, hermanos. El que predica, el que limpia, el que canta, el que ministra, el que tiene el don de ciencia, todos esos dones, todos esos ministerios, hermano, son importantes, son importantes. Para mí no hay pequeño ni grande, todos son útiles. Desde el que usa un saco, el que no lo usa, es útil, siempre que tenga un corazón dispuesto. Vamos a orar, hermanos. Yo creo que mis hermanos, el día de ayer me daba cuenta que necesitaban oración. Vamos a orar. Disculpen. Le vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has hablado en nuestra vida. Gracias, Señor amado, te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Y cada petición de mis hermanos te las ponemos delante de ti, Señor. Padre, el que necesita sanidad, sánale, Padre, por favor. Padre, el que necesita un trabajo, abre puertas, mi Dios amado. Mi Dios amado, el que necesita, mi Dios, provisión en su casa, Padre, bendícele, Señor. Dale paz en el corazón de mis hermanos, Señor amado. Da paz en sus corazones, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo descienda de una manera sobrenatural. Gracias, Señor. Feliz noche, hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz noche.